Alfredo, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Hola Raúl, buenos días al país. Por supuesto, atento a su introducción. La he escuchado con mucha atención, Rubén, y creo que es necesario hacer varias puntualizaciones y consideraciones con relación al fallo que ayer se ha conocido por parte del Tribunal Constitucional, la lectura de un comunicado y la posición que tenemos nosotros como Evo Pueblo con relación, desde el punto de vista jurídico, a esa determinación que asume el Tribunal Constitucional. A ver, ¿cuál es el primer criterio que han asumido en el EVISMO respecto de esta sentencia constitucional 007-2025? Bien, lo primero que tenemos que aclarar, Rubén, es la ilegitimidad de esa decisión. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, que estamos hablando de una decisión en la que suscriben 5 personas que no tienen ya mandato constitucional, como tantas veces hemos referido, pues el día 31 de diciembre del año 2023 venció el mandato de 5 de los actuales 9 magistrados que conforman ese órgano, como todo el país conoce. Es decir, el tema de legitimidad es el primero que debe saltar a la vista para darnos cuenta de quiénes están firmando ese documento. No tienen legitimidad 5 de ellos, por tanto no existe una mayoría legítima que haya determinado esa situación, una supuesta inhabilitación. En segundo lugar, seguimos con el tema formal de legitimación. Gonzalo Hurtado, el presidente del Tribunal Constitucional actual, ya está en su 14º año de supuesto mandato, es decir, está ejerciendo un tercer periodo al margen de lo que dice su propia sentencia. La sentencia hace referencia a que no pueden tenerse más de 2 mandatos. Él está en el tercero. Rubén, por favor, yo creo que el país tiene que saber que este mismo sujeto que ha firmado la sentencia ayer no podía estar siquiera sentado allí porque está en el 14º año, es decir, podía ser 12, él dice, magistrados 12. Sí. ¿Qué hace sentado ahí Gonzalo Hurtado? ¿Qué hace firmando la sentencia Gonzalo Hurtado como presidente del Tribunal Constitucional? Si vemos el punto de vista de la legitimidad, es totalmente ilegal. En segundo lugar, el tema político. Es un fallo político. ¿Por qué? Porque antenoche Luis Arce renuncia a su candidatura y estaba todo urdido para que el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, con 5 autoprorrogados e infelizmente con 4 nuevos magistrados que se han sometido a esa mayoría, determine casualmente al día siguiente que Evo estaría inhabilitado, cosa que totalmente es ilegal y inconstitucional, como lo voy a explicar. Es una decisión política en secuencia que está confirmando la proscripción. La proscripción se daba porque nos asaltaban la sigla y Luis Arce quería ser el candidato único, entre comillas, del bloque popular, y de esta manera ser reelecto. La desastrosa gestión de corrupción que ha tenido y de desastre económico ha hecho que ya no vaya a las elecciones. Pero no quiere irse solo, quiere hundir también al hermano Evo Morales cuando sabe que está legítimamente él, obviamente, habilitado para ejercer un nuevo mandato y participar de las elecciones. El tema político no está por demás, porque se ha urdido, sabemos que hay una interferencia directa del ministro de Justicia, y entre 14:30 y 15:00 de ese día, anteayer, se ha metido a la sala plena del Tribunal Constitucional. Esto es gravísimo. No sabíamos que un ministro era parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha ido a hacer el ministro de Justicia al Tribunal Constitucional? ¿Qué explicación le puede dar al país? ¿Ha aparecido para decir algo en esto? No. ¿Qué mensaje ha llevado o qué ha llevado? No sabemos. Tema político, de injerencia directa, rompiendo el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, y lo hace de manera tan abierta que aparece personalmente una autoridad en la sala plena de un tribunal constitucional. ¿Alguien ha dicho algo, se ha quejado de eso? No. Entonces quiere decir que estaba en complicidad, en connivencia con el ministro de Justicia y estaban esperando su presencia para asegurar algo. No sabemos qué todavía. Notoriamente es impunidad después que este gobierno se vaya el 8 de noviembre de este año. En tercer lugar, al margen del tema político, que ya lo hemos desenmascarado, es el plan negro que se sigue urdiendo y ejecutando por el gobierno, que ha intentado de todas maneras hacer esto. Continúo con el tema porque políticamente el exministro de Justicia, Iván Lima, ha intentado 2 veces hacer un referéndum para cambiar la Constitución de manera directa, sin pasar por la Asamblea Legislativa, el procedimiento reglado por el artículo 410 de la Constitución. 411 de la Constitución, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que Iván Lima quería cambiar la Constitución para que efectivamente se diga lo que se ha dicho ayer.
Es decir, todos sabíamos y el mismo Tribunal Constitucional le ha dicho Iván Lima que no se puede cambiar la Constitución, el texto de la Constitución, si no es por las vías habilitadas que son la iniciativa ciudadana o que surja de la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos una ley de necesidad de reforma y luego esta vaya a consulta al propio tribunal y luego vaya a un referéndum. Ese es el procedimiento de cambio de la Constitución. Claro. El texto que han sacado ayer es exactamente el texto que quería en su momento Iván Lima. Pero ayer no han tenido reparo en cambiar la Constitución, porque eso han hecho, e incorporar que la reelección también no podía ser de manera discontinua, cosa que no está en la Constitución. Entonces sigue el tema político. Han introducido un mecanismo político, saltando la propia Constitución Política del Estado y cambiándola a título de interpretación. Cuarto, en el tema de derechos. El artículo 109 de la Constitución Política del Estado establece con claridad que solo la ley puede crear y limitar derechos. Claramente, Rubén, no el Tribunal Constitucional, la ley. Que quisiéramos que nos dicen qué ley restringe el derecho de Evo Morales a ser candidato. El artículo 209 de la Ley de Régimen Electoral establece las causales de inhabilitación. Y Evo Morales no recae en ninguna de esas causales. Él es boliviano, ha ido al cuartel, no tiene deudas, no es empresario que tenga contratos, no es militar ni policía para estar inhabilitado. En consecuencia, Evo Morales está plenamente habilitado. La ley establece la Constitución. ¿El tribunal puede suplantar la ley? No puede. Es un tema político y jurídico a la vez, porque invade competencias del órgano legislativo, el Tribunal Constitucional, al indicarnos que en su interpretación también inhabilita a alguien o inhabilita a personas que han tenido 2 mandatos, que nos muestre en qué ley está esta situación. Y se acuden a la opinión consultiva número 28, quebrado 2021, que vincula al Estado. La opinión consultiva claramente en su artículo, en su párrafo 37, establece que el sujeto a quien se dirige la limitación de derechos, que no es un derecho humano, la elección indefinida, está claro. ¿Quién sería la interpretación que hace la Corte Interamericana en la opinión consultiva? Al presidente o gobernante en ejercicio para que no continúe en el poder más de 2 veces de manera continua, reitero. Entonces, no hay asidero legal y es una confrontación simplemente política, reitero, violando el 109, violando el 168 de la Constitución. Ahí claramente hemos debatido en redes y medios el origen y fuente de la interpretación constitucional. De acuerdo a ello, el constituyente debería haber limitado, y yo no leo ningún informe que se refiera a la limitación de manera discontinua. Y la fuente de interpretación primera de la Constitución para el Tribunal Constitucional de manera obligatoria son las actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente. Ayer dos compañeros han dado una conferencia de prensa dando esta respuesta inicial, el doctor Romero y el doctor Ceballos, que también han sido constituyentes y han estado en la Asamblea Constituyente, y ambos han dado fe y testimonio que no estaba en ningún momento introducido este tema en la Asamblea. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no considera este tema como fuente primera de interpretación? Porque es una interpretación política, meramente política. Así es. Han habido esas consideraciones, ¿cierto?, de parte del exministro Carlos Romero. Para más o menos ubicar a nuestra audiencia, la parte central de esta sentencia señala que el presidente y el vicepresidente están habilitados para una reelección por una sola vez, de manera continua, considerando que el término una sola vez implica también la limitación de alcanzar un tercer mandato, sea este de forma continua o discontinua. Usted dijo algo fuerte, Wilfredo. El día previo, en realidad anteayer, en un horario determinado, el ministro de Justicia, César Siles, estuvo en la sala plena del Tribunal Constitucional en Sucre. ¿Qué información nos puede ofrecer adicionalmente? La información es que tenemos que ha entrado a la sala plena, no sabemos qué ha hablado, y que una magistrada habría pedido que se salga de la sala plena. El hecho es que ha entrado, ha hablado con ministros, ha hecho transportar con personal del Tribunal Constitucional. Ese es el hecho, innegable. Y eso él tendría que explicar por qué. ¿Qué contactos tiene el ministro para hacerse llevar con gente del Tribunal Constitucional? Yo creo que aquí la investigación debe ser, por supuesto, de los medios, porque ya no se creen nada más. Ustedes pueden acudir a las cámaras de biovigilancia de la zona, pueden acudir a las fuentes de información de ingreso, al mismo personal del Tribunal Constitucional, si es el caso, para saber si ha ido o no. Él no ha dicho nada.
verificar por BOA o por otro medio de transporte si ha ido o no a Sucre, qué hacía en Sucre. Claro. Entonces yo veo que hay una interferencia directa que ha habido del gobierno para sacar esta sentencia y presionar al Tribunal Constitucional. No sabíamos de esta acción porque Evo Morales no ha sido parte de esa acción inconstitucional, por tanto no sentencia sobre él. Claro. La ley establece además que para inhabilitar a una persona no es el tribunal quien inhabilita, es el órgano electoral cumpliendo el calendario electoral. Al momento, Rubén, las inscripciones de candidatos a presidente y vicepresidente han comenzado ayer y se van a prolongar hasta el lunes 19 de este mes. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 20 ya se pueden presentar las impugnaciones en contra de las y los candidatos para presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidenta. Entonces, mire usted, en este caso, no puede un tribunal anticipadamente decir está o no inhabilitado por este motivo. No puede hacer eso, porque ni siquiera ha llegado el momento procesal y no es competencia del Tribunal Constitucional habilitar o inhabilitar a alguien. Es un tema mediático montado por el gobierno para de alguna manera desanimar tal vez a nuestra gente, porque mañana inscribiremos masivamente a nuestro binomio, acompañando a nuestros líderes justamente en la Plaza Baroa, en el Tribunal Electoral. Esa es la situación, es un tema estrictamente político, al que infelizmente han caído los 4 nuevos magistrados. Entendemos que hay un voto aclaratorio del Tribunal Constitucional de un magistrado, estamos esperando atentamente ese voto, pero no va a variar la figura, no nos desalienta nada, porque no hay nada nuevo que hacer. Ellos han reinterpretado un artículo, el artículo 4 de la Ley de Aplicación Normativa, y este artículo ya fue objeto de análisis y examen constitucional en otra acción, una acción previa de consulta que se hizo el año 2013 a la Ley de Interpretación Normativa, y el tribunal entonces declaró constitucional. ¿Puede el tribunal, habiendo declarado constitucional, otra vez fallar si los argumentos no son diferentes a los que se han consultado en 2013? Obviamente que no puede. El accionar es meramente político. Ayer lo hemos dicho también claramente así, y en consecuencia esa decisión no debe trascender, esperemos que sea así, en el órgano electoral que debe aplicar la Constitución. El 109, que nos digan qué ley limita los derechos de Evo Morales. Si quieren aplicar la opinión consultiva, aplíquenla a los presidentes en ejercicio. Tercero, si quieren aplicar la interpretación que ha hecho y pese a que es tan ilegal la van a hacer valer, que sea de manera prospectiva hacia adelante, no puede ser retroactiva, obviamente. Donde se ve ya estamos hablando de un plano de interpretación, pero sobre todo algo que usted ha dicho, Rubén. Dicen ellos que debía ser por una sola vez, pero no hay coma para que sea de manera continua. Hace un par de semanas ha habido el Congreso de Derecho Constitucional, organizado por la Academia de Derecho Constitucional, y Rubén Martínez, uno de los colegas que nos ha acompañado en el proceso constituyente, claramente les ha dicho a todos en la respuesta sobre esta consulta si podía haber o no reelección. Ha dicho claramente aquí, no hay nada que interpretar, la norma es clara, ni siquiera necesita excepción. La norma dice que por una sola vez de manera continua, no habla nada de manera discontinua, y por tanto, como no hay prohibición, lo que no está prohibido está permitido, y Evo Morales puede participar, no por un derecho humano, no simplemente porque la Constitución así lo autoriza. Mientras no cambien la Constitución por los procedimientos reglados por la propia Constitución, Evo Morales está plenamente habilitado. Abogado, a ver, en 2019 había una situación parecida a la de ahora. Había una sentencia constitucional, la 084, quebrado 2017, que habilitaba a Evo Morales a una nueva reelección. Entonces, las papas calientes estaban en el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral sufría presiones en ese momento, si recuerda, Wilfredo, en sentido de que no debería dar paso a esta sentencia del Tribunal Constitucional y debía anular la posible candidatura de Evo Morales. Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral hizo caso a la sentencia y permitió que Evo Morales participe de esas elecciones fallidas, consideradas fraudulentas por parte de la oposición y también por influjo de la Organización de Estados Americanos. Ahora estamos pasando por una misma situación. La decisión de habilitar está quedando, como debe ser también, en manos del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué le hace pensar de que el Tribunal Supremo Electoral no va a hacer caso a esta sentencia cuando ya hay un antecedente en 2019, Wilfredo? Bueno, de hecho, me hace pensar que el tribunal debe cumplir la Constitución y la ley. Es lo que me hace pensar que el tribunal debería obrar en derecho
y en consecuencia desoír cualquier decisión que emerja de un tribunal que está usurpando sus funciones. El Tribunal Constitucional no habilita ni inhabilita a nadie, ni puede decir cómo se hace, porque esto corresponde en competencia constitucional al órgano electoral, que es el árbitro de procesos electorales, y debe obedecer ¿qué? La ley. ¿Qué ley? La ley número 026, que establece las causales de inhabilitación, entre las que no se encuentra lo que afirma ahora el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un llamado legislador negativo. Expulsa normas que no son del orden, que son contrarias al orden interno, pero no es un legislador positivo como ahora quiere proscribir. Eso le corresponde a la Asamblea Legislativa, que es de 109 de la Constitución, parágrafo segundo, para darnos cuenta que el tribunal está usurpando funciones. En el caso anterior que usted me menciona, ha habido mucho debate porque en ese entonces no había la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que surge 3 años después, el 2021, justamente a raíz de impugnaciones sobre si correspondía o no que se dé una situación de posibilidad de habilitación de una persona en esas condiciones, como estaba el presidente Evo, u otros mandatarios como el de Costa Rica y el de Guatemala. En esas circunstancias no había la opinión consultiva, y ahora en estos años ha variado el terreno. Estamos hablando de 8 años atrás. Entonces mire usted que las cosas han cambiado, y ahora en esa perspectiva que tiene que haber, obviamente se aplica la opinión consultiva y Evo Morales está plenamente habilitado. Ahora, cierto, en su momento también se decía que no hay otro tribunal supremo celestial que pudiera hacer cambiar la idea del Tribunal Constitucional respecto de esa sentencia de 2017. Ahora, ¿hay alguna instancia a la que se pueda acudir? Porque mal que bien, autoprorrogados ilegítimos o no, es el tribunal el que ya ha tomado determinaciones en otros casos y ahora no es la excepción. ¿Qué piensa el evismo, qué piensa la defensa de Evo Morales respecto de acudir a otra instancia superior, internacional, así en la práctica, abogado? A ver, vamos a pedir que encienda el micrófono. ¿Así? Ahora sí, Wilfredo. Yo le diría lo siguiente: miren, nosotros no somos duales en nuestras posiciones. Lo que queda claro es que tenemos en este momento un planteamiento político de parte del Tribunal Constitucional que el Tribunal Electoral no debe obedecer. ¿Sí? Eso no, vamos siendo. Entonces no debe obedecer el Tribunal Electoral. En ese sentido, nosotros sabemos que el Tribunal Electoral está coludido, tal vez el Tribunal Electoral más coludido de la historia, puesto que nos ha asaltado la sigla del MAS y PCP, ese Tribunal Supremo Electoral. No hay ningún tipo de confianza en ese Tribunal Supremo Electoral. Ustedes, discúlpenme con la palabra, algún notable escucha, son solamente personas designadas políticamente o personas abiertamente que están en contra de nosotros, que han estado para arrebatarnos la sigla, o para estar en contra del hermano Evo Morales, como lo hace el señor Tawichi de manera tan recurrente. Entonces, mire usted, estamos en condiciones totalmente adversas a la democracia. Estamos en condiciones en las que no se puede. Le ha entrado una llamada a Wilfredo, por favor. Ahí está. Adelante, Wilfredo. Ahora sí, le decía, no tenemos ningún tipo de garantías con el Tribunal Electoral actual. Ninguna. Lo que tenemos que hacer nosotros es mantener una posición jurídica a nivel nacional e incluso a nivel internacional. No podemos quedarnos callados porque el bloque popular queda sin representación política. Les molesta tanto lo indígena, lo campesino, que ha tenido el poder apenas unos años a través de un gobierno elegido por las urnas, después de 180 años de explotación y disfrute de élites de poder desde la misma fundación de la llamada República, actualmente Estado Plurinacional. Esa es la discusión de fondo. Y en el fondo, hablemos con claridad, hasta es un tema racial, estimado hermano. ¿Por qué? Porque la élite nunca ha aceptado que hay un bloque popular representado por un indígena a la cabeza. No lo hace y no lo va a hacer. Buscan, como sea, forzar a que esté o Luis Arce o esté su gente, o estén ahora otras élites otra vez transigiendo el poder. Nosotros en eso somos, le decía, intransigente. Hagamos votos para que el tribunal esta vez no ceda ante la presión política del Tribunal Constitucional, porque el reitero de jurídica no tiene nada de ese fallo, y continúe normalmente el proceso electoral. Nosotros mañana vamos a inscribir nuestra fórmula, nuestro binomio, y a nuestros candidatas y candidatos a senadores, senadoras, diputadas y diputados por todo el país, por todas las inscripciones, por nuestra fórmula, a la cabeza del hermano Evo Morales, y veremos qué actitud toma el Tribunal Electoral. Queda todavía eso en suspenso.
daremos un voto de confianza, último voto de confianza, y luego, si es el caso, daremos la batalla legal respectiva con relación a la actuación que han tenido estas personas. Cierto, mañana está anunciada la marcha que va a llegar a la ciudad de La Paz, especialmente al Tribunal Supremo Electoral, esto en la zona de Sopocachi, en la Plaza Avaroa. Va a venir el presidente del movimiento Evo Pueblo a esta marcha. ¿Va a estar en La Paz, Evo Morales? Se ha anunciado que sí, ¿no? Se ha anunciado que sí, todavía se va a ver los pormenores por parte de nuestra dirigencia, que ya la caravana está saliendo de Santa Cruz, va a salir de Cochabamba más tarde, una caravana de vehículos que va a acompañar, y luego obviamente ya la caminata que vamos a tener, se va a anunciar oportunamente los lugares de las caminatas, hay 3 puntos de partida, y veremos obviamente de cómo asegurar también la seguridad de nuestro líder, de nuestros compañeros, porque ya temprano se ha visto un gran despliegue policial en Parotani, cuando lo que está saliendo es una caravana de vehículos. No creemos necesaria tanta policía, tanta movilización de efectivos de inteligencia, en fin, saben dónde estamos, o sea, no tienen que ocultar nada, sabemos que en mi oficina vienen permanentemente, entre comillas, a visitarme estas personas, no hay nada que ocultar. Yo creo que estamos en democracia todavía y debía permitírsenos por lo menos transitar e instruir libremente a nuestro líder. Sabemos que eso incomoda, porque demostrar actos masivos parece que están también proscritos ya para el actual gobierno. Lamentamos aquello. En todo caso, vamos a estar mañana con fuerza, con nuestro pueblo, con entusiasmo, para inscribir al binomio del pueblo y el binomio que va a ganar el 17 de agosto las elecciones. Wilfredo, ¿cuál es la situación jurídica de Evo Morales? Hoy está comenzando una movilización. Evo Morales no había estado saliendo fuera del trópico de Cochabamba desde el 24 de octubre del 2024. Ahora podrá movilizarse. ¿Hay algún impedimento o algún riesgo que pudiera encontrar la defensa para decirle, Evo, no te muevas porque es capaz que te hagan esto, más allá de las consideraciones que hay, de que intentaron eliminarlo, esto dijeron también muchos compañeros suyos, pero en términos jurídicos, han levantado la orden de aprehensión a través de un juez en La Paz, después de que eliminara esa orden de aprehensión, otra jueza ahora encarcelada. ¿En qué términos jurídicamente se encuentra Evo Morales? La decisión de la jueza de Santa Cruz está plenamente vigente, porque es una decisión que asume la justicia constitucional y solo el Tribunal Constitucional podría levantar las medidas de cumplimiento inmediato que establece la Constitución para la acción de libertad que ha determinado la jueza Lilia Moreno. En todo caso, el Tribunal Constitucional, según sabemos, no ha tomado ninguna decisión sobre el tema. Sabemos que tiene más de 15.000 causas pendientes que resolver y una de ellas, las últimas, debe ser la que está comprometiendo este tema de nuestro hermano Evo Morales. En consecuencia, técnicamente, Evo Morales está totalmente habilitado para poder circular por el país porque la jueza, ejerciendo las funciones constitucionales que tiene, ha declarado nulos los actos sobrevenientes al incumplimiento de una decisión que asumió justamente también a finales del 3 de octubre la jueza Lilia Moreno. Entonces, en consecuencia, lo que tenemos acá es que se han inventado otra acción de libertad, supuestamente por la víctima que nunca apareció en el proceso. Eso es lo más aberrante. Yo creo que el gobierno ha ido demasiado lejos en esto y se inventan una acción de libertad planteada por el Ministerio de Justicia en La Paz, para decir que no vale poco más la otra. Eso no puede haber, solo hay una acción de libertad, principio de unicidad o unidad de la acción de libertad. Una sola vez, una sola audiencia y una sola decisión. Lo segundo es totalmente ilegal y arbitrario. Nosotros sabemos que constitucionalmente Evo Morales está libre para poder circular. Veremos, esa valoración se hace a otro nivel, no le puedo decir yo ahora, pero en todo caso le puedo decir que jurídicamente no debería haber discusión sobre el tema, sino imagínese que a usted le pase algo, o como ejemplo, hace su abogado una acción de libertad y otro abogado hace otra acción de libertad en el Alto, en Villacho, en cualquier lado, dice, no vale esta acción. Va a ser un sinfín. ¿Se da cuenta? Eso es lo que están haciendo ahora. Por eso solamente hay una vez la acción de libertad. Una sola vez. Y si entendemos así, de ninguna manera podría hacerse caso a una segunda, a una tercera o a una cuarta acción de libertad. Claro. Eso no puede ser. Viola la seguridad jurídica, viola los derechos fundamentales de las personas. En este caso, nuestro hermano Evo Morales ha haberse inventado una segunda acción de libertad supuestamente por la víctima, cuando la víctima jamás ha aparecido en ese proceso. Abogado, usted dice que hay niveles superiores que puedan valorar si Evo puede o no hacer caso a estas decisiones confusas,
de parte de la justicia. Pero usted, como abogado de Evo Morales, ¿qué le recomendaría? ¿Que venga la paz sin ningún problema? Estamos evaluando eso, le digo, pues justamente viendo la seguridad. Un tema es lo jurídico, otro tema es el político. Pueden haber factores políticos que se han anunciado varias veces que excluyen el tema jurídico. Y es la evaluación que tiene que hacerse a otro nivel, como le decía, estimado amigo. El otro día, el diputado Freddy Mamani decía que las organizaciones sociales del Alto habían propuesto su nombre como posible candidato a la vicepresidencia. Y en la hollada, decía Freddy Mamani, habían sugerido el nombre de Wilfredo Chávez como candidato a la vicepresidencia. ¿Cómo se ha definido esta situación, Wilfredo? ¿Usted ha aceptado, ha rechazado o al final fue eliminado porque hay otras formas de decisión en Evo Pueblo? Tenemos propuestas. Lo importante en nuestra organización política es que es una organización horizontal. Se van a conocer propuestas de todas las regiones proponiendo candidatas y candidatos a la vicepresidencia, porque la presidencia está totalmente determinada que va a ganar Evo Morales, y en ese caso se va a hablar políticamente cuál es la mejor opción política para ello. Todos estamos, digamos, en una especie de competencia, nosotros no nos hemos negado, pero obviamente también tenemos que asumir lo que se diga por nuestra dirección nacional y por nuestro pacto de unidad. Somos militantes de un proceso, no estamos por un cargo. Yo he dejado un cargo justamente porque querían que cambie mi militancia por un cargo. Eso yo no lo he hecho. Y no lo voy a hacer ahora, que estoy sin cargo de nada, estoy como abogado y como profesor de la universidad, nada más. En consecuencia, se determinará por nuestro sistema de elección, ya en la dirección más importante, la Dirección Nacional del Pacto de Unidad, y aceptaremos la decisión que se tome. No lo dude, que voy a estar con o sin ese cargo planteado, igual como he estado tantos últimos años, con o sin cargo, igual muchos años fuera del gobierno, pero con la misma convicción, porque este proceso que encabeza el bloque histórico popular, que encabezó el MAS y PSP y ahora está con Nuevo Pueblo, no puede cambiar. Y es la diferencia que tenemos con las demás organizaciones. Tenemos una propuesta para el país, tener efectivamente una gestión de gobierno exitosa, cuando Evo fue presidente, de que era de pujanza, de bienestar, de esperanza, y actualmente tenemos un desastre en el gobierno. Wilfredo, ¿qué instancia está pendiente todavía de debatir la candidatura de presidente y vicepresidente? Presidente ya está descontado, de vicepresidente, ¿o ya se ha tomado la determinación? No, hay un ampliado, obviamente el ampliado nacional, la Dirección Nacional, el Pacto de Unidad, que se reúnen en conjunto para evaluar esto. Es la instancia, entonces nos esperaremos, obviamente decía democráticamente, las propuestas que han llegado del país, del hermano Freddy, compañeras, compañeros propuestos a nivel nacional. Esperaremos que se tome la decisión más adecuada, como les reitero, como militantes vamos a acatar lo que se decida por nuestra Dirección Nacional, por su Pacto de Unidad y nuestro líder, y estaremos acompañando, decía, se tome o no una decisión favorable a mi persona, no hay ningún problema, seguimos militando y seguiremos con Evo Pueblo, hermano. ¿Falta todavía tomar la decisión o que ya se ha tomado? Porque así... Está todavía, ¿sabes? Son temas que hasta el último momento se van a decidir, entonces eso no me puede informar todavía. Ayer ha comenzado Gracias. el registro de candidaturas, esto termina el lunes 19. Sí, hay tiempo. Muy bien, Wilfredo, hoy ha comenzado también la caravana. ¿Qué información tiene del inicio de esta caravana convocada por la facción evista de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos? Y también, como nos contaba usted, que hay otros puntos de inicio de esta caravana. ¿Cómo va a desarrollarse esta caravana? Claro, la caravana ha empezado y le decía que las noticias iniciales que tenemos son que la caravana ha tenido ya en Parotani un gran contingente policial. Hemos sacado por redes justamente aquello, que no sé qué hacían, porque es una caravana totalmente pacífica. ¿Ah? Entonces, al ser pacífica, no tenemos por qué estar con semejante resguardo, incluso con los hermanos policías desplegados sin motivo, porque no van a encontrar nada más que un pueblo que quiere asistir a la instrucción de su líder en las elecciones. Nada más ni menos. Y eso vamos a cumplir. La caravana llegará por una ruta que es normal de tránsito, llegará luego en la ruta de Cochabamba-La Paz, finalmente llegará a Chicasiva, llegará al Alto, me imagino, y vamos a caminar luego hasta inscribir la fórmula. Entonces no hay por qué, yo entiendo, no hay por qué tanto hostigamiento a nuestra caravana y a nuestras hermanas y hermanos que participan en esta movilización pacífica. Nadie ha podido encontrar nada fuera de lugar y creo que nosotros nos sentimos amedrentados por la forma en la que se está queriendo enfocar desde un principio. ¿Se acuerdan? Ustedes decían la marcha, la muerte, todo eso, que era totalmente falso, por eso hemos demostrado
la mayor tranquilidad y pacificidad en nuestras marchas. Lo vamos a hacer nuevamente ahora. Exhortamos a nuestros hermanos y hermanas que se sumen a esta movilización, que estemos unidos y demostremos fortaleza, demostremos músculo a tiempo de inscribir nuestra fórmula. La caravana va a continuar de manera pacífica, le reitero, sin ningún tipo de llamar la atención, ni más que convocar al pueblo a que se una junto a sus hermanos para inscribir nuestra fórmula. Nada más, ni más ni menos, buscamos eso. Wilfredo, ¿no cree usted que también puedan sentir o percibir cierta susceptibilidad? Ayer, por ejemplo, el dirigente Ponciano Santos dijo, por las buenas o por las malas, vamos a inscribir a nuestro candidato. ¿No cree que sea una advertencia esta, la de Ponciano Santos? No, lo que pasa es que, hermanos, la gente está cansada de tanto abuso. El hermano Ponciano ha expresado otra vez lo que miles no lo han podido decir. ¿Por qué ha dicho eso? Por las cosas que nos deben transitar. Tienen que dejarnos transitar. Y la otra forma es llegar, pues como sea, a la Plaza Avaroa e inscribir. Pues van a poner cercos, van a querer que el delegado no llegue, y han anunciado que son delegados. En fin, veremos. Pero en todo caso, es nuestro derecho inscribir. Lo que ha expresado el hermano Ponciano es la frustración que tenemos, la tanta frustración de parte del Estado a través del órgano electoral, que está anunciando poco más que no nos va a recibir. El órgano electoral recibe cuando le da la gana papeles, en vez de recibir todo y tramitar los documentos. Y todos sabemos eso, pero en todo caso, esta inscripción tiene que permitirse. No deberíamos llegar, entre comillas, a las malas, sino simplemente que nos permita inscribir a nuestra fórmula, a nuestros compañeros y compañeras en las elecciones. Esa es la idea. Es que también hay voces disonantes y fuertes, ¿no? En el levismo, en la anterior movilización llamada Marcha para Salvar Bolivia, Ramiro Cucho decía, va a correr sangre en la carretera. Entonces, eso crea susceptibilidad no solamente seguramente en las autoridades, sino también en la misma población. ¿Qué criterio tiene de esto? Yo creo que ya esto está superado, no ha habido sangre, felizmente, nada. A veces toman discursos, pero en todo caso la marcha no tenía ningún sentido, una movilización en ese nivel, ¿no? Y yo creo que es un tema totalmente superado. Muy bien, pues Wilfredo, le vamos a agradecer la gentileza que tiene con nosotros de hablar con La Razón Radio. Está movilizándose, tenemos entendido, así que le mandamos un abrazo. Gracias, un saludo especial, que le vaya bien. Hasta luego. Gracias, le decimos a Wilfredo Chávez.